Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy del ciclo de webinars de Redu. Antes de presentar a los dos ponentes, quiero comunicarles, aunque ustedes quizá no estén afectados, que nos encontramos que muchos correos van a spam. Y por tanto, conviene que todos revisen, si se da el caso, que alguna convocatoria, ¿no?, con el enlace no vaya a esta dirección de spam. También mandamos nosotros correos desde 3 direcciones, desde 3 remitentes distintos. Por tanto, no les extrañe que reciban correos, ya les digo, de 3, de soporte, de dirección y de info. Las 3 direcciones son de Redu. Y también anunciarles que recuerden que la semana que viene hay sesión. O sea, el día 9, el miércoles, hay una sesión. Queríamos que coincidiese con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es el día 8, y por tanto vamos a alterar el ritmo quincenal, habiendo sesión, ya les digo, dentro de una semana. Bien, la sesión de hoy tiene 2 ponentes, especialistas, los dos en la materia que van a tratar, como todos los casos. Ignacio Aguadet es catedrático de Universidad del Departamento de Educación de la Universidad de Huelva, es presidente del Grupo Comunicar, colectivo veterano en España en educomunicación, y es editor jefe de Comunicar, una revista indexada en JCR, en el cuartel 1, en Scopus, también en el 1, vamos, top 1% mundial. Además, es investigador principal, es IP, del grupo de investigación Ágora, es director del Máster Internacional Interuniversitario de Comunicación y Educación Audiovisual, y también es presidente fundador de la Red Internacional Euroamericana de Investigación Alfamed. Ha sido vicerrector de Tecnologías, Innovación y Calidad de la Universidad de Huelva durante más de 7 años. Por su parte, Noelia Ibarra es profesora titular en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Valencia. Forma parte del Grupo de Investigación Educación Literaria, Lingüística, Cultura y Sociedad, ELCIS. Codirige el máster propio de la Universidad de Valencia, Cómic y Educación Lectora. Ha sido vicedecana de la Facultad de Magisterio durante 7 años y secretaria de la misma facultad durante 1 año. Además, forma parte, igual que Ignacio Aguadet, de la Junta Directiva de Redu, y Noelia Ibarra dirige la prestigiosa revista Redu, indexada también en JCR y con sello de calidad FECIT. En fin, sin más por lo menos, os doy la bienvenida y cuando queráis, Ignacio, Noelia, adelante. Bueno, buenas tardes a todos, a todos los que nos escucháis. En primer lugar, quisiéramos hacer una reflexión, un apoyo solidario a todas esas personas que están sufriendo en el mundo, especialmente en Ucrania. Estos 7 días terribles de guerra, de racionalidad humana, pues nos debe hacer reflexionar también a los académicos cómo la ciencia tiene que ser un instrumento para que el ser humano sea capaz de superar esa animalidad que parece que llevan dentro, ¿no? Y pensar que el poder militar puede estar por encima del desarrollo y de la felicidad de las personas, ¿no? Entonces, bueno, empezar con esto. Quisiéramos también hacer una aclaración. Tanto Noelia como yo somos autores, somos investigadores y, por tanto, nos sentimos como parte de este grupo tan importante de 170 personas que van a compartir con nosotros una reflexión que vamos a hacer a dúo. Va a ser un poco un experimento a partir de nuestra experiencia, ya no como autores, como investigadores, sino como editores. Hay que decir que los editores normalmente en todas las revistas del mundo son investigadores y por tanto también tienen ese rol de autores que desarrollan conjunta y de forma paralela a la labor de edición. Y por tanto los editores como autores que son, pues tienen esa doble dimensión que a veces pueden estar en contradicción, pero que en muchos casos son totalmente complementarias, ¿no? Noelia tiene una sólida experiencia como editora de 2 revistas especialmente, de la revista Lenguaje y Texto, que es una revista de su especialidad, que como bien ha dicho Max, está ya indexada en el sello de calidad de FECIT en España, y también tiene el JCR-JCI, que es el índice de impacto nuevo que ha sacado el Journal Citation Report y que después comentaremos brevemente, ¿no?
y también es editora de la revista de la Sociedad, de nuestra red de docencia universitaria de REDU desde el 2015 y por tanto sumado los dos ya es una sólida experiencia como editora. Yo, bueno, prácticamente yo casi nací con el biberón de comunicar en el brazo porque llevo 30 años como editor de esta revista y por tanto casi no tengo otro escenario al margen de esta publicación que me da soporte, ¿no? para explicar y para comentar, ¿no? Bien, dicho esto, quisiera explicar brevemente de qué vamos a hablar hoy, para que nos situemos y nos sirva un poco como el guión de referencia, ¿no? Primero vamos a hablar, vamos a hacerlo con los interrogativos clásicos que, como didactas que somos todos, creo que nos sirve un poco como elemento cohesionador de un discurso que no está 100% vertebrado porque es un mundo que está cambiando mucho, pero que nos va a servir un poco como punto de referencia. En primer lugar, vamos a empezar con por qué publicar, cuáles son las razones que nos deben llevar a que la publicación sea un eje neurálgico de nuestra vida académica. Y por tanto, diríamos que en negativa, que no publicar sería como una aberración del papel del profesor universitario. Posteriormente vamos a pasar a ver un poco la dicotomía de por qué publicar en revistas y no publicar en libros o por qué publicar conjuntamente los dos. Ahí obviamente vamos a hablar que las diferentes disciplinas y campos tienen ciertas variaciones, pero que hay una convergencia que se ha producido a partir del siglo XXI donde el modelo se ha ido haciendo cada vez más unívoco. Es verdad que hay una cierta contestación a este modelo y que está en boga hoy día y que la NECA misma lo plantea, pero que tenemos que ser conscientes con las normas que jugamos, qué ventajas tiene ese modelo y cuáles serían las alternativas a un modelo en donde no fuera esta estrategia de publicación por revistas, ¿no? Después vamos a, muy brevemente, porque obviamente esto no es un curso, simplemente son unas pinceladas muy concretas y muy flashes de algunos puntos importantes que yo creo que nos mueven a todos y que de alguna forma lo comentamos con los colegas, está en el discurso diario, en el pasilleo, vamos a decirlo así, incluso en la toma de café. El tercer punto que vamos a hablar es dónde publicar. Si hemos hablado de por qué publicar y hemos concretado la importancia de la revista, dónde podemos publicar para que nuestra producción de alguna forma tenga más valía y sea más reconocida y también sea más visible, que es lo más importante y que a veces se olvida. Muchas veces nos quedamos en los criterios formales, ahora lo veremos cuando Noel empiece a publicarnos el tema del por qué publicar, y a veces lo más importante es, hay un sentido profundo de las cosas que a veces, pues en el diario, en el estrés de todos los días no somos capaces de percibir, ¿no? ¿Dónde publicar? La siguiente sería un poco, muy brevemente también, cómo publicar y qué calidad tienen que tener los trabajos que nosotros presentemos para de alguna forma desarrollar implementar nuestro currículum y vamos a terminar esta primera parte sobre interrogantes con un conjunto de temas que yo creo que puede ser de interés, que Noel y yo hemos reflexionado un poco porque son los dilemas y los rumores. Yo creo que en la vida académica de los científicos hay demasiados rumores, cuando realmente la ciencia es lo contrario al rumor, ¿no? Entonces los dilemas que vamos a plantear es si publicar en España o en el extranjero, si publicar en inglés o en español, si publicar en abierto o en embargo, en cerrado, si tenemos que pagar o no pagar para publicar y cuáles son los límites y cómo discriminarlos. Obviamente aquí, en todos estos puntos, no hay un guión preestablecido y definido, pero también es verdad que hay unos estándares que nos pueden servir un poco como referencia, sobre todo en esa nebulosa en la que a veces nos movemos, ¿no? También vamos a hablar un poco de las APCs, es decir, cuáles son las tasas que podemos aceptar como razonables y brevemente, porque no vamos a tener mucho tiempo y queremos ser un poco puntuales sobre las 50, 55 como máximo terminar, queremos también hablar de las Predator Journals, es decir, las revistas depredadoras, que es algo que también conmueve y moviliza a mucha gente porque realmente es un engaño puro y duro el caer en ese tipo de redes. También vamos a hablar de la integridad académica, del plagio, algo que nos debe movilizar porque mucha investigación que se mueve tiene un alto porcentaje de copia y de autocopia, que también tiene una cierta gravedad, ¿no? Y finalmente terminaremos con una presentación muy breve de REDU, que es la revista de nuestra asociación, y que bueno, pues no es que os vayamos a decir que todos estáis llamados a publicar, porque también, igual que el plagio es uno de los males endémicos que tiene la ciencia, otro es la endogamia, intentar publicar donde es más fácil.
en donde yo muchas veces voy por un pasillo de una facultad y me encuentra alguien o incluso el decano, oye, mira que es que quería verte porque te quiero mandar un artículo. Bueno, realmente ese no es el procedimiento normalizado que se debe emplear, sobre todo en revistas científicas que pretenden ser referentes, ¿no? Y también presentaremos muy brevemente Comunicar con otro modelo de referencia junto con Redu, y en este caso hablaremos un poco brevemente también de la Escuela de Autores, que es un portal en WordPress que tenemos en la revista y que justamente su finalidad es la formación de los autores. También tenemos otra escuela de revisores, que también hace un papel importante que Noelia también va a enfatizar después sobre el papel de no solamente ser autores, sino también revisores, ¿no? Bueno, esto sería un poco brevemente lo que vamos a hacer, casi no hemos comido 10 minutos del tiempo. Empezamos ya en por qué publicar. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por una presentación tan clara de toda la estructura que vamos a seguir en la charla. Como has dicho, vamos a intentar ajustarnos en la medida de lo posible al tiempo. Y quizá lo primero en una charla de estas características sobre cómo publicar es partir de la primera pregunta, y es el por qué publicar. Yo creo que ahí debemos diferenciar claramente dos niveles. Hay un primer nivel que, digamos, es el marcado por la obligatoriedad. Ahora mismo ANECA nos está pidiendo publicar y es un requisito indispensable para el progreso del investigador en su carrera académica. Pero por otra parte hay un sentido quizás más profundo, como tú ahora mismo aludías, y es esa obligación, digamos, moral, esa ética de la investigación, de transferir nuestra investigación, de transferir el conocimiento, de poder generar un conocimiento desde nuestras diferentes disciplinas que pueda ser compartido por otros investigadores y que de esta manera pueda sustentar los pilares de ese conocimiento y también de la transferencia social, del transferir lo que estamos haciendo desde nuestros centros, desde nuestras líneas de trabajo a la sociedad para que pueda generar un impacto y una serie de transformaciones en esa relación o interrelación entre investigar y transferencia social. Sí que es cierto que... Sí, Ignacio, no, perfecto, Noelia, perfecto, sigue tú. Que existen grandes diferencias entre las distintas áreas y que también va a haber grandes diferencias entre los tipos de publicaciones a las que podemos optar como investigadores. De esto vamos a ir hablando a lo largo de la charla. Dependerá también del tipo de trabajo que estemos realizando el optar por una publicación u otra. Lo cierto es que publicar tiene distintos beneficios. Uno está claro y lo he marcado desde el inicio, que son los beneficios a nivel individual como investigador. El progreso en la carrera académica, el éxito en la carrera académica y el reconocimiento y asentamiento de ese trabajo que estamos realizando como expertos en nuestro campo. Pero además tiene también una dimensión institucional, es decir, cuando nosotros publicamos estamos confiriendo un valor extra a nuestra institución. Nuestra institución necesita que publiquemos en revistas denominadas de impacto. Después podemos hablar o intentaremos polemizar un poco sobre esta cuestión del impacto, del índice de impacto vinculado a la calidad o los indicadores bibliométricos, pero lo cierto es que las universidades, nuestros centros de trabajo, necesitan que publiquemos en estas revistas de impacto para poder posicionarse y ascender en rankings y posiciones, para que podamos consolidar su posición a través de equipos, a través de sinergias con otros investigadores y generar esa transferencia de la que estaba hablando al inicio. Fíjate, Noelia, que hay una contradicción que siempre se dice, y yo no digo que no sea injusta, pero que ahí está, se nos contrata para dar clase, pero promocionamos por investigación. Está claro que reivindicamos cada vez más el derecho, el sesión de docencia, el sesión de transferencia como complementario del sesión de investigación. Pero hoy por hoy, quien no investiga en la universidad no puede crecer. No puede crecer porque realmente el parámetro de medida también de las propias universidades, pero no en España, a nivel internacional. El ranking de Shanghái no se basa por la gestión de una docencia de calidad, se basa básicamente en la investigación que es capaz de generar ese grupo institucional que supone la universidad. Entonces, bueno, ¿podemos estar de acuerdo con eso o no? Pero es realmente las normas de juego que tenemos. Y nosotros, obviamente, como críticos, como científicos, tenemos que criticar aquello que no creamos, pero obviamente las normas están también para cumplirlas, porque esas son las normas de juego que se han impuesto, ¿no? Sin ser conformistas, podemos ser críticos, pero obviamente aceptando que eso es. Hoy día la investigación es el parámetro de crecimiento, de promoción, no solamente personal, como decía Noelia, sino también institucional. Y una confusión importante que yo percibo como editor es que hay mucha gente que no saben diferenciar. O sea, las revistas científicas, y estamos hablando de revistas científicas, lo que publican son resultados de investigación. Obviamente la investigación no es igual a las ciencias sociales que las humanidades o que la química, pero la investigación no es cualquier cosa. Entonces yo creo que hay una confusión generalizada por parte de muchos profesores universitarios, donde yo desgraciadamente detecto una escasísima formación autoral,
entendido por formación autoral, aquella formación que recibimos para poder ser buenos autores de revistas y que no está directamente vinculada con ser buenos investigadores, es decir, cabe ser un buen investigador y un mal autor. Entre otras cosas porque muchas veces ni siquiera nos leemos las normativas de las propias publicaciones. Entonces, yo percibo, decía, una gran ignorancia en lo que es una revista científica. Hay mucha gente que mandan artículos a mi revista y realmente lo que me están mandando son reflexiones de aula o experiencias de aula, que no es que no tengan el valor, lo tienen, obviamente lo tienen, pero claro está, para ese tipo de producción, obviamente hay otro tipo de revistas. No todas las revistas universitarias son revistas científicas. Podemos decir que existen revistas profesionales, una revista que un grupo profesional de derecho o de medicina y se restringe exclusivamente a ese grupo profesional. Hay revistas divulgativas que tienen una finalidad mucho más amplia y por tanto quizá una menos terminología científica. Y están las revistas científicas propiamente son aquellas que no solamente hacen evaluación pares ciegos todos sus trabajos, sino que publican resultados de investigación. Esa sería la definición fundamental para definir este tipo de publicaciones, ¿no? Decía Noelia también, y entramos por tanto en el segundo punto, que no todas las áreas son iguales. Obviamente, hacer un discurso para un grupo de 200 y pico de personas que estamos aquí, de todas las áreas de la universidad, no es más fácil, no es tan fácil como hacerlo en un grupo de humanidades o de ciencias sociales o de ingenierías o de experimentales. Pero también es verdad que ha habido una convergencia en los últimos años, sobre todo a partir de la irrupción de Internet y el papel relevante que las revistas científicas han adoptado en estos últimos 20 años. Si Comunicar tiene 30 años, pero obviamente el primer decenio nada tiene que ver con el segundo, ni nada que ver con el tercero. Es decir, Internet desde los años 90 lo tenemos en la universidad, pero es verdad que Internet se convierte en un instrumento de revolución social a partir de la primera década del siglo XXI. Y también las revistas sufren ese proceso, ¿no? Yo recuerdo que los primeros años, y nuestro querido y maestro Miguel Zabalza está aquí, los primeros años en la ciencia de la educación, fundamentalmente en nuestro área, lo que se publicara eran libros. Sí, existían revistas, hay revistas que tienen 50 años y 60 años e incluso más, pero es verdad que el canal normalizado era publicar en libros y en muchos casos en nuestros propios servicios de publicaciones. Porque bueno, era el más cercano, realmente teníamos el trabajo hecho y terminábamos primero publicando nuestra tesis en nuestro servicio de publicaciones, a veces el tocho íntegro, sin depuración, vamos a decirlo así, gastando mucho papel, por cierto, con tiradas muy cortitas. Es verdad, porque al final una tesis doctoral tiene una audiencia, vamos a decirlo así, muy corta. Y si encima el libro pesa 3 kilos, pues una imposibilidad claramente material de enviarlo a muchos sitios, ¿no? Yo recuerdo los primeros años de Comunicar que hacíamos mucho intercambio con Latinoamérica y nos permitió tener una colección de intercambio en revistas científicas muy potente, pues yo en correo le decía al de correo, mire usted, no estamos mandando oro, estamos mandando papel y el papel cuesta mucho, pesa mucho y cuesta poco y el oro cuesta mucho y pesa poco, lo contrario, ¿no? Entonces, realmente el libro, como tal, tiene un gran problema. No se ha adaptado a Internet. Las editoriales que lo ponen en abierto pierden su negocio, vamos a decir negocio entre comillas, y los que lo tienen restringido impiden la llegada a muchos sitios. De hecho, cuando hablemos después de las revistas de embargo, encontramos eso, que incluso las revistas que eran de embargo están transicionando a modelos híbridos o incluso a modelos abiertos, porque ya el polo no está como en las décadas de los 90 en el lector. Ahora el polo es el autor. O sea, quien quiere publicar en una revista ya no es, ya el interés, el cliente de una revista no es el lector. El cliente de la revista es el autor. El lector, simple y llanamente, es necesario para que la revista pueda crecer, ¿no? Entonces, Noelia, ¿quieres comentar tú si quieres el tema de los campos? Porque efectivamente no es lo mismo trabajar en un área que en otra, ¿no? Claro, dicho esto, hay que tener en cuenta efectivamente que estamos hablando de diferencias ostensibles entre unos campos y otros, por ejemplo, campos como humanidades en los que hay una larga tradición, por ejemplo, de reseñas o de exégesis o de monografías frente a esta imposición del modelo que viene más bien del ámbito químico, sobre todo con este predominio de artículos que nos hace muchas veces como investigadores tensionarnos ante la decisión de dónde publicamos.
Yo creo que ahí Ignacio ha puesto claramente el dedo en la llaga, uno de los aspectos clave ante esa decisión, y es el hecho de las posibilidades de visibilidad que va a tener después nuestro trabajo. Yo hablaba, cuando hablaba de por qué publicar, de la importancia de poder difundir los resultados de una investigación a la comunidad científica. Lo cierto es que Internet, entre otros aspectos positivos, ha tenido que esa promoción de los artículos sea mucho más fácil que, por ejemplo, la promoción de un libro ligado a esos gastos de envío, gastos de papel. No estoy diciendo que haya que abandonar la tradición en determinadas disciplinas de la publicación en monografías o de capítulos de libros. Estamos hablando de un currículum o de un concepto de currículum integrado en el que se combinen todo tipo de aportaciones. No se trata de que como investigadores nos tiremos a publicar artículos y solo publiquemos ya artículos en revistas de primer nivel. Un currículum debe contener aportaciones de todos los campos, de todas las posibilidades que la investigación nos ofrece, y entre estas estoy hablando de monografías, estoy hablando de capítulos, estoy hablando de revistas incluso de diferentes niveles, o revistas, como comentaba Ignacio, revistas de investigación junto a revistas que trabajen más en la línea de la difusión, de la divulgación, esa transferencia social de la que yo estaba hablando antes, o incluso vinculadas a la innovación educativa de la que se habla ahora en los diferentes criterios de evaluación del profesorado. Esa combinación es lo que hace que como investigadores tengamos un currículum plural, un currículum mucho más rico y que pueda ofrecer oportunidades de avance del conocimiento en nuestras distintas áreas, repito, salvando las distintas disciplinas. Para ello, lo importante es conocer sobre todo cuáles son los parámetros en los que nos movemos como área, es decir, qué es lo que nuestra área considera que es relevante o dónde debemos publicar dentro de nuestra área para que sea reconocido como investigación si estamos optando a esos canales de investigación, y contar también con otros elementos como la visibilidad, por ejemplo, que vamos a tener, contar, por ejemplo, con la repercusión que va a poder tener nuestro trabajo según optemos por un medio de difusión u otro. Esto lo comentaremos un poquito más adelante con ese embargo del que hablaba Ignacio, pero también lo vamos a poder comentar en relación con los índices de impacto de la calidad y las citas, sin centrarnos exclusivamente en que sea la única manera de medir la calidad de los trabajos, pero lo cierto es que necesitamos también que nuestros trabajos sean leídos para poder establecer sinergias con otros grupos, las colaboraciones y poder avanzar en esas dinámicas de transferencia de la investigación. Bien, yo creo que esa palabra de currículum integral me encanta, porque creo que es algo que deberíamos tener como presente. El currículum no debe estar sesgado. A mí me molesta mucho esta tendencia ahora de solamente publicar artículos y decir a los chavales, a la gente joven que empieza la universidad, que se olviden de los libros. Hay áreas que el libro es un canal privilegiado de escritura y que no se debe renunciar. Pensemos en el área de la lengua, de la literatura, de la filosofía. No todo se puede restringir a un artículo. Un artículo es un formato que efectivamente mucha investigación canaliza por ahí, que el artículo, la verdad, se ha convertido en la unidad mínima de transmisión de la información científica, se mueve muy bien por internet, con los preprints, con los first online, es fácil que llegue, y si encima jugamos con lengua, llega a China, llega a cualquier país del mundo, y el libro es un elefante que le cuesta trabajo moverse, pero tiene también el valor del peso. Entonces, yo realmente aconsejo a aquellos que me están escuchando y que tienen responsabilidades en formación del personal universitario, en FPU, FPI, contratos de investigación, que enseñemos a nuestros principiantes que también en aquellas áreas donde el libro tiene un papel específico, no estoy hablando de química, física, que tradicionalmente su mecanismo de transmisión ha ido por la vía del artículo, ¿no? Pero en esas áreas que desgraciadamente han ido abandonando porque claramente la NECA ha hecho una apuesta por el artículo frente al libro y frente a la comunicación, que no vale nada. Entonces, hoy día es verdad que la NECA no solamente ha hecho una apuesta por la revista, sino también por determinadas revistas, de lo que ahora vamos a hablar. ¿Dónde publicar? Yo creo que hay como 6 grandes bases de datos que nos resumen de alguna forma los espacios donde podemos publicar. Y claro, ¿podemos publicar qué? Pues depende de lo que yo tenga. Si yo tengo un trabajo menor que he hecho deprisa y corriendo, vamos a llamarle así, con esa expresión tan popular, obviamente no puedo pensar publicarlo en una JCR, porque lo más normal, si el sistema no falla, es que se me rechace en todas aquellas que lo presenten. Obviamente hay revistas que exigen una investigación de peso, comparativa, con entidad, con resultados significativos, con diferentes grupos de investigación implicados, multidisciplinar. Ese tipo de revistas
no van a aceptar una experiencia de ala. Me han dicho que tengo que hacer un artículo, he cogido a mis alumnos, le he hecho un cuestionario y en un cuarto de hora en un Google Docs tengo los resultados. Y ahora los comento con porcentajes simples y llanos y con frecuencias y ya tengo un artículo. Miren ustedes, vamos a ser sinceros. Si hacemos ese tipo de publicaciones, que desgraciadamente a mi revista llegan muchos, lo único que nos vamos a encontrar es fracaso sobre fracaso. Porque cada revista tiene unos parámetros y unos estándares de calidad. Y cada revista tiene unos niveles de exigencia. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es descubrir el tipo de revista para el trabajo que tengo. Es decir, ¿dónde puedo casar mi trabajo en qué revista? Y por eso decía que hay como 6 grandes indexadores internacionales. Obviamente todos hemos escuchado hablar del JCR, ahora hay una gran confusión con el JCR, porque JCR hasta hace un año eran 11.000 revistas y ahora son 20.000. Obviamente no es que todas sean JCR. Vamos a llamar que hay la JCR pata negra, si queremos emplear una expresión muy española, la JCR JIF, Journal Impact Factor, las que tienen Journal Impact Factor, que es la JCR clásica. Esas son 11.000 revistas, no más. Y en el campo educativo, unas 300 y pico, no hay más. Y después hay un conjunto de revistas que hasta ahora eran revistas emergentes, las ECI, que ahora tienen también factor de impacto, también se consideran JCR, pero con una segunda división, que son las revistas JCI. Bueno, ambas están dentro de WOS y por tanto podemos decir que todas tienen unos parámetros de calidad pronunciados, con 2 bases de datos, con si hablamos en términos futbolísticos, con la primera y la segunda división. Obviamente todos son equipos buenos, son revistas que tienen estándares de calidad, que han sido filtradas y por tanto podemos decir que son revistas que puntúan. No todas por igual, pero que todas tienen unos estándares medidos, ¿no? En segundo lugar, otra base de datos que también ha crecido muchísimo y que es la gran competidora de la base de datos de Clarivate Analytics, que es Scopus, del Servier, un gran portal que tiene a su vez 1.000 revistas clasificadas y Scopus de hace 5 años que tenía 20.000 revistas, en este momento tiene 42.000. Estamos hablando de todas las áreas del saber, pero son muchas revistas. Muchas revistas. Se estima más o menos que hay unas 100.000 revistas en el mundo, científicas, entre comillas, y de esas 40.000 están clasificadas. Vamos a decir que estarían en lo que se llama la zona blanca, internacional. Porque después tenemos lo que son las clasificaciones nacionales. Si nos vamos a Colombia tenemos Colciencia, si nos vamos a Ecuador tenemos Cenecit, si nos vamos a Latinoamérica como globalidad tenemos El Cielo o tenemos Redalic, tenemos como bases de datos regionales que también a nivel local subsisten y pueden tener un mayor o menor valor en los sistemas de acreditación. Podemos decir que a nivel internacional, mundial, las que de alguna forma compartimos con todo el mundo son la WOS, la Web of Science y Scopus. Serían como, vamos a llamar la división internacional. En España, los últimos años, hay dos entidades, por un lado FECIT, FECIT, que es la Fundación de Ciencia y Tecnología de España, y Dialnet, que es un repositorio de la Universidad de Logroño, pero que de La Rioja, perdón, la Universidad de La Rioja en Logroño, que ha ido creciendo progresivamente y que ese repositorio básicamente de literatura en español ha indexado un montón de publicaciones científicas, también tesis y comunicaciones, pero muchas revistas científicas, muchos artículos científicos, y ha creado un indexador, lo que se llama Dialnet Métricas. Igual que FECIT ha creado FECIT Métricas. Bueno, estos dos, en mayor o menor escala, los tiene presente las comisiones de acreditación de la NECA, también de proyectos y también de sesenios. En menor o mayor medida. Las que están estandarizadas a nivel internacional son estas dos. Es verdad que hay un movimiento ahora, y no vamos a negarlo, de cuestionamiento de los índices, a partir de la declaración de Dora, que se firmó en Estados Unidos, y que viene más o menos a decir, y de alguna forma tienen razón, que no se debe valorar un artículo por el continente, sino por el contenido. Es decir, que un mal artículo puede estar publicado en una buena revista y lo contrario. Y que por tanto hoy día hay métricas finas que nos permitirían valorar un artículo en su justa medida. En su justa medida. Obviamente eso podría ser el ideal. En la práctica, en sistemas de evaluación, hay mucha complejidad para poder hacer eso, porque supondría que los procesos evaluativos tendrían que aumentar considerablemente sus tiempos. Y en la medida que metemos sistemas de discrecionalidad en los sistemas de evaluación, obviamente permitimos una mayor personalización,
pero también una mayor discrecionalidad y, por tanto, podría ser también una mayor arbitrariedad. Y, sobre todo, entraríamos en cuestión el tema de la transparencia, es decir, que el evaluado sepa de antemano lo que se va a evaluar. Yo sé que este es un tema polémico y que seguro que ya el chat empieza a saltar de cuestiones porque obviamente no hay un planteamiento único y estricto, ¿no? Pero quiero que lo tengáis presente que en este contexto nos movemos, ¿no? Noelia, no sé si tú quieres comentar algo aquí en este punto. Es crítico. Sí, yo creo que aquí has tocado bastantes cuestiones interesantes que podrían dar para bastante debate y espero que después se suscite. La primera que me gustaría remarcar es la cuestión de la honestidad profesional a la hora de elegir una revista. Tenemos que ser primero conscientes de nuestro propio trabajo a la hora de elegir una revista y ver dónde vamos a publicar nuestros trabajos. Obviamente todos queremos publicar en revistas de primer nivel, primer impacto, o al menos es lo que nos están diciendo. Es cierto también que las personas, que hablas de las personas que están comenzando la carrera académica, pues se encuentran con esa presión del publica o muere y están casi sujetos a determinadas imposiciones y a un ritmo frenético, pero eso no debería incurrir en determinados fraudes académicos o fraudes contra la integridad académica. Y el primero, yo creo, es ese ejercicio de honestidad y de integridad profesional a la hora de seleccionar la revista a la que optamos. Dicho esto, no estoy defendiendo que únicamente vayan a ser revistas de calidad las que estén posicionadas en determinados lugares, pero sí que es cierto que han pasado por unos estándares de calidad, que son unos estándares de calidad objetivos y probados, y que de esta manera el investigador tiene claros los parámetros de transparencia, sabe cómo va a ser juzgado y va a poder seguir en todo momento el proceso de gestión de su manuscrito. Eso yo creo que es una cuestión importante, lo comentabas tú ahora, Ignacio, en relación también con los criterios. Yo creo, por ejemplo, que ha habido un cambio muy importante en cuanto a esa apertura de criterios de transparencia, por ejemplo, en las comisiones en las que nos movemos para solicitar los sexenios, y que, por ejemplo, el clarificar cuáles son las publicaciones en las que debemos movernos para optar a ese reconocimiento de nuestra actividad investigadora ha incrementado, por ejemplo, los índices de éxito. Esto es una prueba clara de cómo la transparencia nos está marcando hacia dónde debemos ir. Obviamente podemos tomar decisiones en un sentido o en otro, podemos ser objetores, pero ahora mismo las reglas del tablero son unas reglas determinadas y están privilegiando una serie de sistemas. De hecho, ANECA prácticamente en las últimas décadas no ha modificado sus criterios de valoración. Son las mismas bases a las que se está ciñendo y son WOS y Scopus básicamente. Paulatinamente está dejando entrar otra serie de indicadores de calidad, pero sí que es cierto que no los consideran el mismo nivel. No estoy diciendo tampoco, lo he dicho desde el inicio, que tengamos que movernos solo en JCR, tenemos que dar cabida a otra serie de publicaciones y prueba de ello es que también la lista de la que comentabas de JCR en este verano, el 30 de junio, cuando salió el índice, varió sustancialmente y han entrado en ellas, aunque sea en ese segundo nivel, pero han entrado casi 10.000 revistas más. O Scopus ha duplicado el número de revistas en las que influyen. Eso incluye también un abanico muy grande de opciones entre las que podemos movernos. Yo creo que ya la excusa de es que lo que yo publico es tan específico que solo va a interesar, se queda ya efectivamente como una excusa, porque tenemos un abanico muy grande de opciones y de posibilidades para elegir a la hora de dónde queremos publicar nuestro trabajo. Obviamente tenemos todavía una serie de problemas ligados, yo creo que a este protagonismo excesivo que se le está dando a los índices bibliométricos en detrimento de la calidad de los trabajos. También es cierto que muchas veces las comisiones que tienen que evaluar los currículums de los investigadores se encuentran con otra serie de problemas que no les permiten llegar a ese grado de detalle y muchas veces la garantía de haber publicado el trabajo en una determinada revista ya le permite verificar que ha pasado por todos esos estándares de calidad. Y uno de ellos, el básico, hablaremos después, es el proceso editorial, el proceso de evaluación, esta evaluación anónima que necesitamos que nuestros trabajos sean evaluados de una manera rigurosa para poder crecer como investigadores. Lo comentaremos después en relación con las revistas predadoras, porque es uno de los factores que nos puede hacer detectarlas como revistas que están incurriendo en esos fraudes. Y ya prácticamente estoy introduciendo algunos de los aspectos que vamos a ir tratando en los puntos siguientes. Bueno, ahí el tema polémico, obviamente, es que se confunde el concepto de revista de calidad con el impacto. Realmente la calidad es un concepto ambiguo, complejo, poliédrico, que tiene quizá muchas facetas, muchas dimensiones, algunas muy subjetivas. Nos pasa también cuando hablamos de la docencia de calidad, que nos cuesta mucho medirla, ¿no? Porque sí, todo el mundo aspira a la calidad, pero la calidad no es un concepto, es más bien un continuum que una meta
definible, ¿no? Entonces, el tema es que se ha confundido, de alguna forma, la calidad con el impacto. Es decir, una revista que tiene impacto. La lógica del impacto es simple y es sencilla, por eso los químicos y los físicos no la cuestionan. Es verdad que en el mundo social y humanístico la cuestionamos mucho y muchas veces, ¿no? Y yo creo que con razón, porque nuestro mundo quizás no tenga tantos números y tenga muchos más matices, y sea, por tanto, más poliédrico, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Es verdad que si tú, una revista, yo hablo de mi revista intenta publicar lo mejor que nos llega, y nos llega muchísimo, muchísimo. Si seleccionamos lo mejor que nos llega y al mismo tiempo le damos visibilidad, obviamente el impacto es una consecuencia. El impacto medido en citas, porque si yo publico buenos trabajos, la gente, y yo soy capaz de movilizarlos, de darle buenos canales de visibilidad a nivel del mundo, no solamente en un espacio reducido. Imaginaros que yo moviera mi revista solamente en Huelva, pues claramente pues no habría más de 5 lectores y un citante, pero claro, nosotros cuando publicamos algo se mueve por el mundo. Y ese es uno de nuestros objetivos para que la revista tenga impacto. Entonces, el problema es que muchos editores y también muchos autores han confundido el impacto como no entienden el impacto como una consecuencia, sino más bien como una causa. Es decir, provocan el impacto. El impacto no se debe provocar. Y de hecho, los grandes indexadores cuidan mucho de que la perversión, cuando entran, el año pasado, WOS echó 125 revistas a la calle. Y las echó, algunas en Q1, simplemente porque habían forzado el impacto. Si tú fuerzas las citas, entramos en una dinámica pantanosa y peligrosa. Realmente la cita debe ser la consecuencia lógica de un proceso de publicar la máxima calidad, esto es la máxima originalidad, novedad, relevancia, transferencia, es decir, lo que todos entendemos que construye ciencia. Es decir, no todo, cuántas cosas escribimos o vemos o leemos que son mera redundancia. En nuestra revista ahora llegan no sé cuántos artículos sobre el tema de las TIC en el COVID. Mire usted, está bien, pero tendrá que hacer usted un formato distinto a lo que ya se ha publicado, porque no se trata de hacer un artículo sobre las TIC y el COVID, se trata de ofrecer avances, una revista científica de calidad, como lo plantea en medicina o en farmacia. No tiene sentido si no quieres plantear algo novedoso y relevante que permita la mejora social. Porque justamente esa es la finalidad de la ciencia. Y a veces la olvidamos. Estamos tan estresados que queremos publicar que no nos preocupa publicar 5 veces lo mismo o lo que ya otro ha escrito. La redundancia, decíamos antes, y la endogamia y el plagio son los 3 parámetros que yo creo que van en contra radicalmente de la ciencia. Y redundancia y plagio están dentro de la misma esfera, porque al final la redundancia es simple plagio con matices, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante ahí que tengamos presente que la publicación es algo clave, que el impacto, si es la consecuencia lógica de una producción de calidad, obviamente las agencias se fían. ¿Por qué? Porque si yo en mi revista se evalúa de forma rigurosa, no tiene sentido que venga después una comisión más genérica a cuestionar lo que hemos publicado. Obviamente hay que tener parámetros para comprobar qué revistas hacen esos procesos exigentes y no son revistas de amigos, como muchas veces todos sabemos que han existido en este país, ¿no? Y en todos los sitios, ¿no? Entonces creo que parámetros de calidad superan el impacto, pero el impacto en una descripción simple es una consecuencia de la calidad. Buenos sistemas de gestión de selección de manuscritos, buenos canales de visibilidad, generan impacto y el impacto se traduce en cita y la cita es una fórmula matemática de medida, es verdad, con mucha subjetividad y que a veces cuestionada, y nosotros, por ejemplo, en nuestra revista tenemos un decálogo de la calidad y son 10 parámetros donde el impacto es uno de los 10. Por ejemplo, creemos más importante que una revista tenga una comunidad científica de respaldo, que tenga una buena amplitud de lectores, por tanto, de bajadas que se puedan contrastar, una buena amplitud de revisores, porque el revisor también es un pilar sustantivo, y Noelia quería después comentarlo también, de una revista científica. Os animo incluso a que seáis revisores porque es una vertiente fundamental del autor. Se aprende a ser autor viendo lo que otros hacen y hacen mal. El ser humano aprende viendo lo que otros hacen y a veces vemos el mal hecho más fácilmente en el otro que en nosotros mismos, ¿no? Por tanto, el proceso de revisión es un proceso de lectura comprensiva y en profundidad, con propuestas de mejora que nos permite mejorar también como autores. Y por tanto, os animo que aquellos que no lo seáis, intentéis ser. No todas las revistas tienen call
for review, es decir, llamadas de revisores, algunas son círculos cerrados, pero otras, por ejemplo, tienen la dinámica que los que son autores se comprometen durante un periodo a ser revisores también, porque al final el proceso de revisión, como todos sabéis, no se paga, es un proceso altruista que hacemos en casi todas las revistas y que es una piedra angular de una publicación científica. Sin duda, Ignacio, el pilar que garantiza la calidad en las publicaciones científicas son los revisores, pero además, como tú decías, son una excelente formación como autores porque te permite acceder a las investigaciones de otros colegas también con esa honestidad, pero también para conocer desde dentro una revista cuáles son los indicadores, parámetros específicos en los que se está fijando esta determinada publicación para considerar que un manuscrito es digno de ser publicado. Es una manera de leer, de conocer, es una manera de estar al día, de estar informado y de formarte a ti mismo como autor, porque efectivamente puedes reconocer en los trabajos de otros cuestiones en las que no habías incurrido en los propios, ¿no? Es una manera de poder realizar esa crítica yendo más allá de la mirada sobre el propio trabajo. Yo creo que también ahí, en cuanto a la cuestión de la visibilidad de las citas, entran también otra serie de cuestiones. Ya antes hablaba de honestidad o de buenas prácticas profesionales. Yo creo que ahí hay otra serie de problemas y, por ejemplo, se ven mucho cuando tú ves que un determinado revisor solo indica que cite a un determinado grupo o al revés. Cuando tú te encuentras un determinado trabajo, estoy poniendo algunos puntos polémicos también para ir moviendo el debate, Ignacio ya ve por dónde voy, pero bueno, a veces vemos como determinados trabajos que están haciendo una especie de revisión del estado de la ciencia, digo especie porque salvo las diferencias entre las distintas disciplinas y porque en función del modelo o del área pues puede tener más o menos peso este apartado, pero sí que vemos un sesgo muy determinado a la hora de citar una serie de autores o una serie de grupos, por ejemplo, como si esto fuera una manera de manipular las citas o de manipular esa visibilidad o esas estadísticas. Voy poniendo también el dedo en la llaga en cuanto a cuestiones relativas al plagio, que no se trata solo de copiar una cita y no poner la referencia, sino también en cómo podemos desvirtuar esa esencia del conocimiento de la que estaba hablando a la hora de publicar un manuscrito. Y hay que tener cuidado ahí, Noelia, porque cada vez más la ciencia bibliométrica es más precisa. Sí, la Big Data ha llegado para quedarse y cada vez tiene una mayor precisión. Ya se sacan mapas de relaciones, de interacciones, incluso WOS ha mejorado mucho el portal de cada revista y ya nos saca información de qué revistas citan a quién. Ya no es el tema de la autocita, sino también de la intercita, es decir, aquellos que se ponen de acuerdo, como decía Noelia, de citarse unos con otros. Ojo, porque todo eso, como pasó cuando saltó el movimiento de las tesis plagiadas, acordaros, que fue un movimiento que surgió en Alemania para, sobre todo, pillar a los políticos alemanes y 3 ministros alemanes tuvieron que dimitir porque 20, 25 años habían plagiado su tesis doctoral. Esto va a saltar también en el mundo de la producción científica, va a saltar y pronto, porque ya las máquinas nos permiten hacer análisis muy complejos, que nos permiten no detectar lo simple, sino llegar a interacciones más profundas, más indirectas que hasta ahora no se percibían, ¿no? Entonces, ojo con esto porque esto va a saltar. La intercita es una forma muy burda de intercambiar citas. Yo os puedo decir que he tenido propuestas deshonestas de editores para decirme, mira, tú consigues que tus editores, que tus autores publiquen. Claro, para mí eso es una auténtica aberración. Lo digo sinceramente que nunca entraré en esos procesos porque creo que van en contra de los principios éticos elementales del ser humano. Es decir, realmente eso es una aberración, pero claro, también hay que tener presente que la gente está muy presionada por muchas cosas y se juega mucho. Pero obviamente los editores en esto tenemos que ser bastante serios y rigurosos. Yo he tenido 2 correspondencias fuertes con 2 autores, una porque le hemos mandado 8 fichas de revisión y para rechazarle su trabajo, 8 fichas de revisión, es decir, su trabajo lo han revisado 10 revisores y le hemos mandado las fichas de 8. Y protestaba porque un revisor le estaba diciendo que tenía que ampliar el marco teórico y si lo ampliaba, entonces el artículo se hacía más largo. Claro, era un comentario, me parece muy simplista para valorar 8 visiones distintas que te hacen los revisores, ¿no? Entonces, en el tema de la publicación científica hay muchos, como decía Noelia, muchas aristas que rozan el campo de la ética. Yo creo que la ética es fundamental. Comunicar publicó un número en 2016, que fue el número en 2015, que nos hizo pasar a ser Q1. Desde entonces somos Q1 y ese número fue clave porque fue ética y plagio en la producción científica. Claro, fue un número muy, muy citado. Publicaron estos alemanes, de esta asociación alemana que creó para detectar el plagio en la producción académica de los científicos, especialmente de los políticos alemanes. Y bueno, realmente ahí se lleva
a la llaga, ¿no? Se llegaba a la llaga porque realmente muchas veces hacemos cosas como repetir insistentemente trabajos que hemos publicado, es decir, redundancia de los propios autores porque estamos obligados a que tenemos que publicar tantos artículos al año. Es verdad que esta presión es externa y nos viene de fuera, pero caemos más o menos. Y si caemos, realmente tenemos que ser conscientes de que son terrenos pantanosos, ¿no? Veo que el chat explota, ya tenemos 58 llamadas, pero bueno, realmente son temas polémicos, son buenos que lo hablemos. Yo creo que es mucho mejor hablarlo en estos espacios académicos con gente que lo vivimos todos los días y que tenemos también nuestros dilemas, y que, bueno, al final el investigador no deja de ser un ser humano con sus complejidades, sus limitaciones y sus exigencias, ¿no? Y también su estrés. Y yo entiendo que en esa dinámica, bueno, pues cuando llegamos a ciertos sitios, pues nuestro querido maestro Miguel, que ya de alguna forma ve esto desde otra mirador, pues obviamente puede decir, bueno, ese estrés cuando se vive provoca situaciones a veces indeseables, ¿no? Yo creo que nos falta mucha formación en este campo, ¿eh? Yo detesto, no sé, Noelia, si tú también lo ves, pero a mí me da pena mucho cuando llegan artículos, digo, pero por favor, ¿cuántas horas han invertido estos autores en hacer este trabajo? Que de plano, solamente con era el título o el astra, ya se va a rechazar. Entonces, esa carencia sería el cómo publicar, cómo hacer una buena estructura de manuscrito. Obviamente de esto no podemos hablar, pero yo creo que Noel y yo nos emplazamos para otro día, si estáis interesados, a que podamos hacer esa de cómo publicar, que realmente era el título, un poco era el título de la ponencia, pero ya ahí se puede entrar en la estructura del manuscrito. Noelia planteaba decir, ¿qué hago cuando me rechazan, verdad, Noelia? ¿Qué hacemos cuando nos rechazan? Yo creo que es una cuestión fundamental. No podemos revisar todo lo que uno debe plantearse a la hora de llegar a presentar al final un manuscrito, incluso durante el proceso editorial, cuando recibe las valoraciones de los revisores, como comentaba Ignacio. Bueno, a mí me han preguntado autores, bueno, ¿y qué hago si no estoy de acuerdo con los revisores? O ves autores que se enzarzan en peleas estériles con los editores. Vemos todo tipo de prácticas que podrían ser muy interesantes para comentar, incluso desde la estructura formal del manuscrito, como presentar un título, un abstract, unas palabras clave, incluso, no sé, la cover letter. Hay muchas cuestiones ahí en las que podríamos entrar, o vinculadas a esas aristas limítrofes. Pues, por ejemplo, me llama la atención como muchos autores parecen creer que el hecho de que cuanto más se cite a la revista a la que se presentan, mayores oportunidades de publicación le va a dar. Y como Ignacio sabe, en realidad no es así. Hay que conocer la revista a la que uno va a presentar el trabajo, pero no por citar 15 veces una bibliografía de 20 referencias. De hecho, no le está haciendo usted un flaco favor a la revista, sino todo lo contrario. Quiero decir que a veces hay una serie de malentendidos que se van extendiendo en el ámbito académico y se perpetúan y hacen que tú, como editor, o cuando te reúnes con tu comité editorial, muchos trabajos no pasen de esa primera criba, incluso simplemente por la adecuación al foco editorial. Y es una lástima, porque hay trabajos que podrían ser una extraordinaria calidad. Por eso yo le comentaba a Ignacio que creía que una reflexión importante era la vinculada al rechazo de los manuscritos, porque en mayor o menor medida es una cuestión a la que todos vamos a enfrentarnos a lo largo de nuestra carrera académica, y el fracaso no tiene por qué estar vinculado necesariamente a la calidad del manuscrito. A veces se debe a errores como los que estoy comentando, a un error en la elección de la revista, un error, por ejemplo, en la presentación de aspectos formales. A veces nos llegan trabajos que pueden ser muy valiosos, pero que ni siquiera respetan las normas de presentación de originales. Si esos trabajos no respetan esos mínimos formales, como editora yo no puedo pasárselos a los revisores para que se pierdan simplemente en ver si han sobrepasado las palabras. A veces el autor parece pensar que, bueno, presento un manuscrito de 12.000 palabras y si es aceptado ya lo recortaré. No, el proceso es el contrario. Usted debe ajustarse a las normas de presentación de originales para que podamos evaluar con unos parámetros de calidad comunes todos los trabajos que nos llegan. Bueno, pues cuestiones de este tipo que a veces... la gravedad de lo que está diciendo Noelia, la gravedad que tiene. Es decir, unas personas, un grupo de personas, de investigadores, dedican cientos de horas, a veces miles de horas, a hacer una investigación. Y después la traducen en un mal artículo. Obviamente, una revista de calidad, como el artículo no venga formalmente impecable, porque una revista es algo periódico, y periódico significa que tiene una extensión, que tiene una estructura de astra, que tiene una estructura, que tiene un número de referencias medios, que tiene un marco teórico de un tipo, el que sea. Si no cumplimos esos parámetros formales, una buena investigación va hacia atrás. Porque la revista, si no cumple sine qua non, son requisitos sine qua non. Si eso no están, no existe artículo. No se puede evaluar porque no puede ser comparativo,
en igualdad de condiciones con otros trabajos que sí lo cumplen. Por tanto, un investigador, y alguno me dice, es que yo quiero ser original. Mire usted sea todo lo original que quiera en el contenido, pero en la forma tiene que ser usted totalmente ortodoxo, porque la heterodoxia se criminaliza y se castiga con la expulsión, con el rechazo. Entonces, en esto yo soy bastante duro porque me duele ver trabajos buenos que desgraciadamente no pueden ser revisados porque no cumplen parámetros. Entonces, yo creo que en la Escuela de Autores de Comunicar hay un post que yo escribí ya hace 2 o 3 años, porque la Escuela de Autores es de 2015 para acá, toda la semana escribimos un post o cada 15 días. Hay uno que se llama leer, leer, leer. Como premisa básica de un investigador. Un investigador que no lee artículos. Scopus tiene un estudio que dice que los investigadores que publican en revista Scopus leen al menos un artículo al día. Estamos hablando de 350 artículos al año. Obviamente puede haber días de vacaciones que no leamos nada, no poneros tristes, pero obviamente un investigador que no lee literatura de su campo y que no está situado en el estado del arte de su campo, obviamente no está llamado a publicar en ese tipo de revistas. Muchas veces yo recibo artículos en Comunicar que trae, en lugar de las 40 referencias medias, que es lo que tiene nuestros artículos, pues trae 15 referencias, y las cuales, una vez me pasó que uno tenía 25 referencias, de las cuales 19 era del propio autor. Hombre, tú serás muy importante, muy famoso, incluso muy engreído por parte de que tu publicación todo se base en lo que tú haces, pero eso no es de recibo en el campo científico, porque aunque fuera así, tú tienes que buscar otros contrastes que de alguna forma tamicen y pongan en cuestión lo que tú escribes, ¿no? Entonces, estos aspectos de referencia, de metodología, de estado del arte, de redacción científica, son muy importantes y desgraciadamente se cuidan poco. Yo no quiero decir las cifras en mi revista porque serían un poco escandalosas. Si alguien me lo pregunta, lo diré después en el debate. Pero realmente la tasa de desestimación, que es la primera fase de una revista que tiene 2 o 3 rondas, es altísima. Y ahí la desestimación en una publicación científica de alto nivel con un flujo de manuscrito bastante intenso se basa básicamente en que no cumple aspectos formales, que no cumple focus temáticos. ¿De acuerdo? Son los parámetros, porque después, si el artículo viene cumpliendo esos parámetros, ya inicia un proceso de revisión donde son los pareciegos los que dictaminan si el trabajo tiene la calidad suficiente para ese tipo de publicación. Porque obviamente, cuando me rechazo un trabajo, no es que el trabajo sea malo. Y ya lo decía ante Noelia, ¿no? Puede ser que el trabajo en el contexto de esa revista no cuadre. Hay muchas razones para el rechazo. Yo creo que eso daría perfectamente, Noelia, pero como estamos ya pasando el tiempo, vamos a centrarnos en algunos dilemas brevemente, porque lo vamos a hacer brevemente, y después, si queréis, podéis plantear alguno más, ¿no? Teníamos puesto, el primer dilema, Noelia, era publicar en español, en España o fuera. ¿Tú cuál optarías? Yo opto por una solución equilibrada. Claro. Hay que publicar en ambos, obviamente. Claro. Si uno publica solo en la comunidad nacional, se va a quedar en ese ámbito, y si publica solo en la comunidad internacional, tampoco. Debemos combinar esas aportaciones, obviamente, efectivamente, para poder consolidar también nuestra disciplina, nuestro campo de conocimiento, y para establecer esas transferencias de la investigación de la que hablábamos. Yo creo obviamente. Que ahí tienes toda la razón, pero fíjate, hay mucha gente que han optado por publicar solamente fuera, porque eso tiene un prurito de exterioridad. No, perdóneme, hay que publicar también en el territorio. Es decir, el investigador se debe también en su espacio. Es más, si en Huelva hubiera una revista que me pide, mire, usted puede hacer un artículo tal, yo opto también por hacer ese tipo de publicación, porque creo que el investigador tiene una responsabilidad ante la comunidad científica que objetivamente no tiene frontera y es internacional, y por tanto no hay espacio que la delimite, pero también tiene una responsabilidad local con su territorio, en su ambiente, colaborar en la medida que pueda en el espacio donde le toca vivir, que eso puede ser España o puede ser tu propia provincia. Entonces yo creo que eso es compatible con ese currículum integral que hablábamos al principio. Es decir, hay que publicar en tu territorio y por tanto en España. Yo muchas veces percibo las dos cosas. Gente que solamente publica en España tienen como dicen, no, yo publicaría en todo caso en latín. Miren ustedes, las cosas son como son. Hoy hay una lengua franca mundial, que es el inglés, por el que pasa el 80% de la producción científica del mundo. 80%. Y una segunda lengua a muchísima distancia, que es el español, por donde pasa el 10% de la ciencia del mundo. Y las demás lenguas, el italiano, el francés, el portugués, el alemán, el ruso, incluso el chino, está en ese otro paquete del 10%. Por tanto, el español es una lengua de ciencia, la segunda del mundo. Es, por tanto, una lengua franca, vamos a llamarlo así.
Es decir, hay gente que pueden publicar en español sin ser españoles, obviamente toda la comunidad latinoamericana, pero también la comunidad lusófona, pero obviamente a una distancia monumental del inglés. Por tanto, el inglés no podemos renunciar a él. Lo mismo diríamos con revistas españolas o extranjeras. No se trata de publicar todo fuera. Hay gente que incluso se enorgullece de no citar autores españoles. Es una auténtica aberración, porque eso va en contra del progreso de nuestra propia disciplina y de nuestro propio crecimiento como país y como nación, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas hay que buscar puntos intermedios que claramente no va a ser igual en filosofía que en psicología, porque son dos disciplinas que aunque aparentemente tengan términos parecidos, funcionan con parámetros muy distintos, pero también es verdad que es muy importante mezclar en ese currículum integral, como decía Noelia, publicar en España, publicar fuera. También es muy importante publicar fuera, llevar la ciencia española al mundo, y para eso hay que publicar en revistas que se mueven a nivel del mundo, ¿no? Teníamos también otro... Sí, venga, a ver, vamos a seguir con otros dilemas, rumores que decimos. Siguiente dilema, siguiente rumor. Ignacio, ¿tú qué opinas? ¿Open access o embargo o híbrida? Te pongo hasta una tercera opción. Que ahora bueno, está esto casi ya, sabéis que la Unión Europea en Horizonte 2030 y también en el plan anterior ya impuso el Open Access, el Ministerio también lo ha adoptado como obligatorio, prescriptivo para todos los proyectos que tengan financiación competitiva. Esto está haciendo evolucionar las revistas que eran embargadas, que precisamente eran las mejores, entre comillas, que existían en el mundo y que se permitían, están embargadas, es decir, que requerían acreditación. En España realmente este debate en España casi no ha existido. Yo cuando voy a Latinoamérica es donde lo percibo. En España no ha existido porque desde hace ya muchos años el Consorcio de Bibliotecas Nacional con el Ministerio y con la FECID hicieron un acuerdo para una compra masiva de revistas por parte para todos los investigadores. Entonces, cuando entramos por FECID, realmente estamos accediendo en Open Access revistas que son de embargo y que si no tuviéramos esa acreditación tendríamos que pagar. Por tanto, en España no ha existido esto, pero es verdad que tenemos que tener cuidado como investigadores. Hay revistas que nos dicen, no pagas nada por publicar, pero después embargan el artículo. Ese artículo no es nuestro, ni lo podemos difundir en Academia Edu ni en ResearchGate, porque el artículo tiene un contrato de embargo con la revista que nos ha cedido el no pagar por publicar, pero que a su vez ellos venden el producto. Al final, una editorial privada tiene que tener un negocio. En España mucha gente se escandaliza que las revistas cobren. Eso es un absurdo, sinceramente un absurdo. Es una ignorancia supina. Realmente todos los productos en un mundo mercantil, comercial y capitalista como el que estamos, cuestan dinero. Si tú vas a una panadería y compras una barra de pan, te cuesta dinero. ¿Cómo no te va a costar que alguien te procese, te indese, te visibilice un artículo, si lo hace una empresa privada? No te cuesta cuando te lo hace una institución pública, pero también cuesta. Lo que pasa es que te lo paga la institución pública. Cuando tú vas al médico de la Seguridad Social, no es que no cueste, es que te lo está pagando el Estado. Entonces, tenemos que no simplificar porque somos científicos y a mí muchas veces me genera un poco más que malestar escuchar rumorología de pasillo que no van a ningún sitio. Es decir, las revistas que tenemos en las universidades cuestan dinero y la pagamos con el presupuesto público, que al final son los impuestos de todos. Y hay algunas revistas que había que cerrar porque no las lee nadie. Entonces, eso sí que es un absurdo. Yo prefiero pagar dinero para publicar un artículo en una revista que me va a movilizar y visibilizar mi trabajo en todo el mundo a publicarlo en una revista de una universidad que cuesta dinero y nadie va a leer. ¿De acuerdo? Entonces, quizá este debate es un debate que requeriría un comentario mayor y que podríamos reflexionar, pero cuidado con las simplificaciones porque justamente los científicos no deberíamos caer en esas dinámicas simplistas que no llevan a ningún sitio. Es decir, todo en esta sociedad cuesta dinero. No hay ninguna revista gratuita. Cuando tú no pagas, alguien paga. Y si lo paga el Estado, lo estamos pagando con el impuesto de todo. Y si me preguntáis, yo creo que es más importante que la gente pueda comer pan a que podamos publicar en revistas científicas. Y el pan cuesta dinero. Entonces, desde esa perspectiva, creo que no hay que simplificar y realmente no hay que rajarse las vestiduras. Yo recuerdo un catedrático que me escribía indignado, un catedrático, porque ¿cómo me vais a pedir dinero por publicar? Nosotros en nuestra revista no publicamos, no cobramos, no tenemos APCs, tampoco los lectores pagan, pero es verdad que tenemos un sistema de que aquellos autores que tienen proyectos de financiación para hacer sus trabajos de investigación, pues que compren revistas para difundir gratuitamente.
Es una estrategia muy simple, es una compra muy reducida, pero nos permite una difusión de la revista y al mismo tiempo mantenerla, dado que se hace de una institución que no se financia con fondos públicos, ¿no? Porque nuestra opción es que sea una revista no universitaria en el sentido de que la pague una universidad. Entonces, bueno, finalmente, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que intentar analizar las cosas desde una complejidad. Pagar o no pagar es un tema que depende de muchos factores. En el mundo anglosajón esto no se cuestiona. Todas las revistas son de empresas privadas y se pagan. Y puedes pagar más o menos, esto es una libre competencia. Si a mí una revista me pide 5.000 euros para un artículo y es una Scopus Q4, obviamente no voy a publicar en ella porque no me interesa un Q4 para pagar 5.000 euros. Está claro que esto es un juego, un negocio. Es verdad que hay grupos, y ahora Noelia nos lo va a comentar, grupos predators, depredadores, que no emplean la revista como un sistema de difusión de la investigación internacional, sino como un negocio puro y simple. ¿No, Noelia? ¿Cómo van las Predators? Sí, a ver, ahí hay una diferencia respecto a lo que estaba comentando Ignacio, que creo que lo ha planteado perfectamente. Sí que es cierto que el problema del pago también ha generado otra serie de críticas, sobre todo vinculado al doble pago. Ignacio decía que los problemas no son tan simples a la hora de presentarlo. Cuando hablo de doble pago me refiero a que por una parte estemos pagando como autores y que por otra parte estén pagando las instituciones para que podamos estar suscritos a determinadas revistas, porque el hecho de pagar una determinada tasa en la APC no garantiza ni que sea open access ni que no lo sea. Pero tampoco debemos engañarnos. En España, por ejemplo, la tarea del editor no es una tarea profesionalizada. ¿Qué estoy diciendo? Que revistas que aparentemente no cuestan nada, en realidad están costando muchas horas a muchos profesores universitarios que están, porque son la mayoría profesores universitarios, que están llevando esas revistas de manera totalmente altruista y voluntarista porque no es un mérito que cuente para currículum. Podríamos hablar de si cuenta o no cuenta para el sexenio de transferencia. Ignacio ha realizado un estudio de las diferencias en cómo se ha percibido este mérito o no de cara a los sexenios en la única convocatoria que hemos tenido, pero el problema no es ese, y es que si tenemos a un profesor universitario destinado a eso, toda esa serie de horas repercuten en proyectos que nos están solicitando, en artículos que nos están publicando y en una investigación que no se está generando. Por tanto, también se está financiando con un dinero público, aunque no sea el que sale directamente de la tasa que parecemos percibir como excesiva. Ahí hay varias cuestiones. Insisto en que esto no es lo que diferencia una revista de calidad o una revista de impacto de lo que denominamos revistas depredadoras. Las revistas depredadoras son otra cosa y esa otra cosa es un fraude total en todos los aspectos del sistema. El problema no radica en que exclusivamente estas revistas vayan a cobrar por publicar, radica en que se saltan todos los aspectos de calidad de los que veníamos hablando, y el primero y más evidente es la evaluación de los manuscritos. Son revistas que están muy preocupadas por publicar un gran número de manuscritos, cuanto más rápido mejor, pero que los procesos de calidad, los procesos de gestión de manuscritos, los procesos de peer review no son en absoluto transparentes, y en muchas ocasiones nos presentan miembros de consejos editoriales como reclamos para que podamos participar en ellas que no está comprobada su adscripción. Por tanto, estamos incurriendo de nuevo en una serie de problemas éticos de divulgación de errores en la divulgación de la información. Es cierto que son de aparición reciente y que su incidencia es diferente según las áreas, pero todos hemos experimentado la gran emoción, y lo digo irónicamente, de recibir en nuestro correo electrónico peticiones constantes de revistas que han detectado un manuscrito nuestro y nos animan a remitir un manuscrito similar o ese mismo manuscrito sin ningún tipo de filtro para que lo publiquemos. Ese interés excesivo, esa búsqueda directa del investigador ya nos debería dar una idea de cuál es el interés que se está moviendo detrás. La mayoría de revistas de impacto de calidad no están preocupadas por perseguir a los investigadores para que presenten sus trabajos, ni te garantizan una publicación al mes siguiente, pero sin saber quién va a evaluar ese trabajo, ni cómo se va a difundir, ni cómo se va después a trabajar. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de revistas depredadoras, porque a veces es fácil distinguirlas con correos como los que estoy comentando, que yo creo que prácticamente la mayoría estamos ya acostumbrados a eliminarlos según llegan. Incluso el tipo de lenguaje con el que nos llegan ya nos indica que son traducciones pues muy evidentes y con muchos errores ortográficos que hacen que no pasemos de las primeras líneas, incluso eso sí llegamos a abrirlo. Pero en otras ocasiones tenemos revistas depredadoras mucho más sofisticadas en el sentido de camuflarse con otras legítimas que simplemente
cambian una letra, por ejemplo, del nombre de la publicación para confundir al investigador y el investigador se ve perdido en un camino de vericuetos que le secuestra el manuscrito y por el que a veces recibe numerosas cartas en forma de facturas para que pague por la publicación cuando ha descubierto el fraude. Para ello contamos cómo entonces distinguimos si una revista es una revista depredadora. Bueno, hay listas, igual que hay listas negras de revistas, hay listas blancas de revistas. Las listas negras se actualizan periódicamente, pero muchas veces la lista negra, ahora a ver si podemos poner el enlace o si no lo ponemos en el chat para que se pueda consultar, es una lista negra que se va actualizando constantemente porque aparecen cada vez con mayor frecuencia revistas que tienen que aparecer, pero muchas veces se mueve también por el voluntarismo de investigadores que vamos detectando y avisando para que se incluyan determinadas revistas en esta línea. Por tanto, no están todas tan fichadas como nos podría gustar. En cuanto a las listas blancas, eso sí que es mucho más fácil de demostrar porque las listas blancas vienen vinculadas a esas bases de datos y repositorios de los que estaba hablando al principio Ignacio. Si una revista nosotros la buscamos, por ejemplo, en MIAR, la buscamos, por ejemplo, en DOAG, la buscamos en ERIPlus, la buscamos en Dialnet Métricas, en Scopus y en la Journal List de JCR y no aparece en ninguna, obviamente ahí hay un problema. Esa revista parece una invención creada ex profeso para engañar a un investigador para que tire allí su manuscrito y tire porque no sabemos dónde va a acabar. Eso no es difusión de la investigación, ni va a tener unos canales, ni unos mecanismos de transferencia, ni va a tener esos procesos de evaluación rigurosos de los que estábamos hablando. Mucho cuidado, por tanto, con ese tipo de publicaciones y sobre todo yo creo que aquí pecamos muchas veces las personas que inician carrera académica de ese deseo de publicar, de esa necesidad de publicar en un tiempo relativamente rápido y muchas veces se dejan seducir por esas ofertas de manuscritos. Tenemos tantos nombres y muchos de ellos no son reales. También una manera de detectarlas es la amplitud del campo temático con el que trabajan. Suelen ser revistas que publican de todos los temas posibles, de todas las áreas posibles. Cuanto más mayor, no son revistas especializadas en una disciplina, aunque haya interrelaciones dentro de las revistas en cuanto a las disciplinas o los focos editoriales, pero estas son revistas centradas en intentar incorporar cuanto más temas mejor e incluso también en publicar cuantos más artículos al año mejor porque es su fuente de ingresos, aunque reitero que el problema no está en el pago puede estar vinculado a la APC como acabamos de explicar, el problema está en esa perversión total de los sistemas de gestión editorial, de los sistemas sobre todo de la revisión por pares anónima, que es lo que puede garantizar que ha pasado por un proceso de calidad, que hay una serie de personas que han leído, que han revisado ese manuscrito y que verifican que cumple unos estándares y unos parámetros dignos de publicar ese trabajo. Hay una lista, que es la lista Bill, no sé si la podemos poner. Sí. Este señor, que era un académico californiano, una excelente persona, hace poco tiempo tuvimos una conferencia con él. Bill fue expulsado de su universidad porque publicó esta lista y esta lista creó tal polémica en Estados Unidos que grandes multinacionales de revistas solicitaron encarecidamente al rector, en este caso presidente de la universidad donde Bill trabajaba, que fuera jubilado. Él nos confesó, de hecho la lista Bill desapareció, ahora son otros las que la presentan. Él retiró su lista porque fue amenazado por esas grandes multinacionales. De hecho, contaba que uno de los presidentes de las multinacionales se presentó a ver a su rector con un jet privado para invitarle a que expulsaran a este señor de la universidad, porque si no, la querella que se iba a presentar con la universidad iba a arruinar a esa institución. Algo deleznable, pero que ocurre porque sabéis que la información lleva contrainformación y realmente estas grandes revistas Predators no pueden soportar que sus nombres estén publicados, ¿no? Pero gracias a Internet, que es una red descentralizada y que esa lista se ha ido reproduciendo en diferentes sitios y contactos, pues igual que podemos bajarnos artículos de embargo de forma gratuita con portales que son piratas, pero que hacen un papel de universalización. No digo que eso esté bien, ojo, pero estoy diciendo que es un hecho que se produce y que para investigadores noveles a veces puede ser la única opción para acceder a ese tipo de trabajos, sobre todo no aquí, pensar en Cuba, pensar en Venezuela, pensar en Bolivia, donde un artículo, la bajada de un artículo a 35 o 40 dólares es el mes, el salario de una persona trabajando en Cuba. Nada que ver con nuestro salario mínimo interprofesional,
pero esa es la realidad de algunos países donde todo este circuito científico no es que no sean buenos investigadores, es que no tienen acceso a la información en igualdad de condiciones como la podemos tener nosotros o los países europeos o Norteamérica, ¿no? Es verdad que la ciencia está muy sesgada hacia ciertos contextos, ¿no? Y la producción científica en gran parte se restringe a muy pocos países, igual que el mundo editorial de la revista científica. Eso es otro tema que, bueno, WOS y Scopus han ido corrigiendo en los últimos años. De hecho, en la lista ECI, el país que más revistas tiene de esa JCR, JCI de segundo nivel, es España, el país que más revistas tiene. En cambio, fíjense que de las 11.000 revistas que hay en JCR de primer nivel, solamente 125 son españolas, el 1% de la base de datos. Y solamente 10 son Q1, el 0,1% de la base. Lo que nos está indicando que nuestra proporcionalidad editorial con respecto a otros países como Inglaterra, Holanda o Australia es infinitamente menor. ¿Eso significa que nuestros investigadores sean peores? No, pero es verdad que nuestros canales de visualización han sido infinitamente más bajos, y no hemos proyectado nuestra ciencia al mundo, como han hecho otros países, ¿no? Entonces yo creo que siendo críticos con el modelo y con el sistema, la ciencia es universal y no tiene frontera. Eso sí que es una premisa que todos deberíamos estar de acuerdo. Y si yo hago un buen trabajo en España, que es visible en China, en Argentina y en Canadá, no debería renunciar a esos espacios porque finalmente puedo estar apoyando y fomentando que la investigación pueda crecer en otros contextos, ¿no? Entonces yo creo que nadie debe renunciar a que su ciencia sea visible en el mayor número posible de entornos, y más hoy con Internet, que el canal nos permite esos accesos, ¿no? Siempre y cuando que juguemos, obviamente, con el factor lingüístico, que siempre es una frontera que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, realmente habría muchas cosas que decir. Creo que los dilemas y rumores juegan mucho con cosas que en el pasillo, oye, me han dicho que esta revista es buena. Miren ustedes, no trabajemos con esos parámetros porque finalmente hoy día con el acceso a la información con fuentes creíbles y contrastables podemos acceder a toda la información. Hoy día en tu sofá puedes acceder a la mejor biblioteca del mundo, simplemente que hay que tener esas competencias, esas habilidades, esas skills necesarias para poder llegar y acceder a las fuentes fidedignas, ¿no? Si leemos en buenos sitios, publicaremos buenas cosas. Lo peor de todo, como decía Noelia antes, es hacer una buena investigación y publicarla en una mala revista, porque finalmente lo que estamos haciendo es quemar la ciencia, quemarla. Quemar la ciencia es quemar nuestro tiempo, a veces de trabajo, pero a veces también de ocio, porque ¿qué investigador es capaz de delimitar y decir yo investigo de 9 a 2 o de 8 a 3? Creo que nadie de los que estamos en la sala, si somos investigadores inquietos, tenemos horas a la hora de investigar y es muy probable que un domingo, una madrugada, un sábado o un día laborable estemos empeñados en intentar mejorar pues, nuestra disciplina, nuestros conocimientos y traducirlo en artículos porque es una forma de visibilizar. Una investigación que se publica en un mal sitio es quemarla, pero peor aún es investigar y no difundir sus resultados, que se hace a través del artículo científico fundamentalmente. Obviamente hemos dicho que hay áreas como la ciencia sociales en algunos campos y las humanidades en casi todos, y el derecho también, que todavía el libro sigue siendo un parámetro, un cauce privilegiado de difusión, y así se tiene presente en las comisiones de acreditaciones, de sesenio y de todo, ¿no? Pero también es verdad que la convergencia hacia el artículo, por su facilidad de movilidad en Internet, por su capacidad de penetración, de llegar a cualquier contexto, ha hecho que progresivamente el artículo sea el punto de referencia. Yo creo que ha sido Internet el que ha hecho que la revista adquiera el peso que tiene hoy día, ¿no? También su capacidad de indexación. No hay nada más evaluado que una revista científica. Comunicar está en 850 bases de datos de todo el mundo que constantemente nos están fiscalizando y comprobando los parámetros de calidad. Por tanto, es difícil engañar a una revista porque todo es visible. Si yo publico un mal artículo, el editor es el primero perjudicado, porque finalmente ese artículo, si es malo, no va a ser leído o va a ser poco leído y va a ser poco citado. Es verdad que hay perversiones de citas donde hay autores que dicen lo contrario de lo que piensa para ser citados. Las citas tienen sus perversiones, ¿no? Y sería también otro tema muy interesante. Bueno, nos hemos pasado en bastante del tiempo que estaba planificado y vamos a presentar Redu y Comunicar. Yo no sé si procede. A mí me gustaría más que preguntaran algunas preguntas a nuestros colegas. Ya están algunos haciéndola. ¿No, Elia? ¿Qué te parece? ¿O ponemos Redu y Comunicar? Podemos, si quieres, abrir turno de preguntas y si no abrimos, si mostramos 3 pinceladas o las comentamos brevemente mientras las esperamos. Perfecto. A ver si llegan cuestiones. Que no sé cómo vale, pues damos la palabra a Max por si hay alguna pregunta que él no la transmita.
Hola, de momento no había preguntas. Bueno, había una que planteaba yo mismo, que era, había hablado de la repercusión de la indexación de las revistas, pero como acabas de decir, Ignacio, hay disciplinas donde es muy importante el libro o el capítulo del libro, efectivamente, ¿no? En la mía, en Derecho, por ejemplo, que tiene mucho peso. Y entonces ahí están entrando y penetrando los rankings de editoriales. ¿Cómo valoráis estos rankings editoriales? ¿Son fiables o es el único medio que hay para pesar, ¿no? la calidad o no de las publicaciones en libro? ¿Qué creéis? Noelia, ¿contestas tú? Bueno, yo creo que los rankings SPI, supongo que te refieres a este porque es el que está ahora mismo reconocido, son los que están ahora mismo efectuando un poquito esta tarea de equiparación del mundo de los libros y las monografías al mundo de las revistas, porque también en determinadas disciplinas, comentaba Ignacio, que tienen mucho peso, pero lo cierto es que generaban muchos problemas a los investigadores a la hora de demostrar que el trabajo que estaba ahí realizado había pasado por unos estándares de calidad, y el primero y más evidente era, por ejemplo, la existencia de un consejo de revisión o la existencia de una serie de evaluadores que de forma anónima hubieran revisado los manuscritos que ahí se presentaban. Aquí siempre estaban bajo sospecha determinadas editoriales sobre los encargos que recibían los autores. Entonces, ese tipo de rankings yo creo que están viniendo a subsanar y que en cierto sentido están ayudando a los investigadores a que sea reconocido el trabajo que se está realizando con la publicación en libros y en monografías, que yo creo que es fundamental. En disciplinas también, lo he dicho antes, como humanidades, filología, por ejemplo, la investigación sigue funcionando. Por ejemplo, las ediciones críticas de volúmenes, por ejemplo, necesitamos también una manera de poder evaluar que eso está pasando por unos estándares de calidad para no desvirtuar la investigación e irnos todos al formato de artículo, que no tendría sentido según las tradiciones de cada una de las áreas. Sí, lo que pasa es que, bueno, que los libros es una cosa incipiente y hay un solo índice que es ESPI en España, y las revistas tienen montones de clasificaciones. Es más, el mundo del derecho se mueve mucho en un territorio nacional, porque el derecho cambia mucho de un país a otro, quitando el derecho internacional o quitando algunos campos del derecho, ¿no? Pero en general las disciplinas que se mueven en territorios internacionales, los índices que cada vez más se valoran a nivel de revistas son índices internacionales, ¿eh? Por tanto, Scopus y WOS son como los puntos de referencia. Hay muchas revistas de Scopus, de derecho. Hay gente que creen que no hay revistas de derecho, pero sí que hay muchas. Sí, incluso en España hay muchas revistas. Y Dialnet, por ejemplo, ha hecho una labor, yo creo que encomiable, indexando todas las revistas en el ámbito español, y además midiéndolas con métricas semejantes y con además ya un cúmulo de información bastante valiosa, de citas. Ha hecho un sistema de citas, obviamente no tiene parangón con lo que hace Scopus y WOS, porque es a nivel universal, y claro, las revistas españolas, por muchas que sean, no llegan a ser más de 8.000, 9.000 revistas, y estamos hablando que en revistas científicas al menos hay 100.000 revistas en el mundo, ¿no? Pero bueno, creo que se ha hecho una muy buena labor en España, y creo que esos instrumentos cada vez más la gente de derecho lo van a tener presente. En el fondo, los artículos se mueven muy bien. Escribir un libro de 200, 300, 500 páginas requiere un tiempo. Estamos en un mundo muy movible, que las cosas, fijaros en el mundo de la medicina o en el mundo de la farmacia, de una misma investigación salen 20 artículos, 30 artículos, porque cada cosita se convierte en una unidad de significación. Imaginar el tema del cáncer. En el cáncer, los artículos, las revistas más importantes del mundo son del ámbito del cáncer. ¿Por qué? Porque es donde mayor inversión hay y donde hay mayor número de investigadores. Y en una revista de cáncer, en un mes, un artículo se caduca. Obviamente esto no pasa en la teología o en la filosofía, porque cada disciplina tiene un tiempo de madurez y por tanto de caducidad distinto, ¿no? Pero es verdad que el canal del artículo es un canal muy adaptado al mundo de la ciencia, de este mundo convulso, trepidante, que estamos viviendo, y por tanto la posibilidad también de conectar con gente de otros contextos. Es decir, tú escribes un libro de derecho, qué difícil que llegue a Argentina, es que se pierde por el camino. Es que el transatlántico lo cae en medio del océano, y te va a llegar 1 o 5 libros y te ha costado mandarlos 100 euros, 100 dólares o miles de pesos argentinos. En cambio, el artículo se mueve por internet porque es un mundo natural. Es decir, hoy día las revistas que todavía mantenemos en papel son reliquias del pasado. Mi revista tiene una versión en papel porque tiene 30 años y se mantiene su edición en papel, pero es casi como un artículo de lujo. Realmente la revista, como se mueve, es con los parámetros que me da Crossref, y me dice, mire usted, este mes ha tenido 85.000 descargas.
Y ese es el parámetro que me mide a mí el impacto de cada artículo, ¿no? Entonces, Ignacio, sí, si os parece, porque la gente empieza... sí, ya vamos terminando. Vais a entrar casi y vamos cerrando. Vais a mostrar la revista Venga, sí, Comunicar. mostramos rápidamente Sí, Redu, sí. portada, Noelia, Vale. y después Comunicar. Venga, Noelia. Puedes compartir, a ver, vamos a ver, tenía abierta un segundo. Bueno, aquí tenéis la revista Redu, a ver si la podemos ver, porque hemos cogido un gran momento, nos ha coincidido el webinar con el momento justo en el que estábamos cambiando de versión de OJS, esperamos que redunde en la mejora de los procesos editoriales, pero como veréis los que conocéis la revista, pues ha cambiado un poquito de forma. La revista Redu, sabéis que es la revista de la sociedad y que es un poco su buque insignia en ese sentido, como seña identitaria yo creo más destacada, y esto tenemos que agradecérselo a Miguel Zabalza, que hizo una extraordinaria tarea, es el haberla planteado, el haberla consolidado como una revista dirigida a la educación superior en general y a la docencia universitaria en particular, en español. Estas son dos señas clarísimas de la revista porque la identifican como una revista única en esta línea y es lo que también ha permitido subir a la revista en diferentes rankings e indexaciones. Comentábamos antes que la revista, por ejemplo, ha ido pasando por diferentes plataformas hasta alojada en un OJS institucional, pero la revista ha conseguido el sello de calidad CECID, que sabéis también que cada vez está contando más en los diferentes procesos de evaluación del profesorado. Lo hemos validado recientemente para 2 años. Y la noticia más destacada es que somos una de las revistas que hemos ascendido a la lista de JCR, ese segundo nivel, a partir de ESPI. Por tanto, contamos con ese segundo nivel de factor de impacto, que es un buen espaldarazo para la revista. Recibimos un gran número de manuscritos, tanto de España como de América Latina, y en este sentido retomo la idea de Ignacio de la endogamia. La revista está abierta a todos los socios, pero también está abierta a toda la comunidad académica. Esto quiere decir que los socios no tienen ninguna ventaja para publicar, porque si no incurriríamos en algunos de los problemas de integridad, de plagio, y nos harían bajar en indexación en bases científicas, pero tampoco tienen ninguna desventaja. Es decir, sus artículos son evaluados con el mismo sistema de condiciones y con los mismos niveles de transparencia que intentamos mantener para otra serie de trabajos. La revista, como característica también en cuanto a la estructura, combina los artículos libres con los números monográficos. Ahora mismo está publicamos 2 números al año y ahora mismo está publicado el número sobre la evaluación de la actividad docente del profesorado. Pensamos que era un tema bastante interesante, sobre todo vinculado a ese debate que estaba surgiendo en torno al posible sexenio de docencia y en torno al trabajo que se ha hecho desde Redu con el MEDAD, del que hemos tenido algún webinar con Amparo Fernández e Idoia, que nos han explicado el trabajo realizado en el marco, y he sido coordinado por los profesores Eduardo García Jiménez y Fernando Guzmán Simón. Ahora en diciembre se cerró el Call for Papers para el monográfico que esperamos publicar en junio, que es el que ha publicado la profesora Rosabel Roch, es la coordinadora de este monográfico, es además editora también de una revista, la revista NAE, también bien situada en Scopus y otra serie de índices prestigiosos, y ahora mismo estamos evaluando los trabajos que han llegado y gestionando que esa publicación pueda tener lugar en junio. Junio y diciembre es cuando publicamos la revista. No obstante, mantenemos siempre esa posible sección de artículos sueltos o artículos libres que pueden coincidir o no con los temas del monográfico. La revista también intenta mantener las reseñas para intentar dar difusión a los distintos trabajos, sobre todo libros en este caso, para luchar también contra esas estrategias de invisibilización que muchas veces los volúmenes tienen, que se vinculan a los envíos que podemos hacer o la difusión que podemos hacer como autores o como participantes. Pues la revista supone un escaparate en ese sentido de las investigaciones nacionales e internacionales que en cuanto a docencia en educación superior se están realizando. Como breves pinceladas, porque estamos un poco fuera de tiempo, son las notas básicas que quería transmitir y le cedo la palabra a Ignacio para que presente Comunicar. Bien, presento yo brevemente Comunicar. Brevemente yo quería presentaros la Escuela de Autores de Comunicar, que es, como decía, un portal que tenemos creado dentro de la propia revista. Tenemos una sección de formación y dentro de la sección de formación que veis aquí, ahí está la Escuela de Autores, el Club de Editores
y la escuela de revisores. Son como los tres grandes perfiles que junto con los lectores hay en una revista científica: el lector, el autor, el editor y el revisor. Solamente el lector es el más pasivo, pero autores, editores y revisores tienen un papel, yo creo que importante, y especialmente los revisores y los autores, ¿no? Bueno, comunicar brevemente, para aquellos que no la conozcáis, es una revista Q1. En este momento es la segunda del mundo en Scopus, en estudios culturales, segunda del mundo, en una base de datos que hay 1.100 revistas, y la séptima del mundo en JCR. En ambos casos está dentro del top 1% mundial y 3% mundial. No estamos hablando del 25%, que es el Q1, sino en percentiles 99 y 97, que es prácticamente lo más alto, en la primera página que se percibe, ¿no? Esto es complicado mantenerlo porque competimos con revistas de grandes universidades como Harvard, Oxford, en Nueva York, y al mismo tiempo con grandes portales de multinacionales como el Elsevier, como Springer, como Telegram Francis, que están ahí y que por supuesto quieren tener su revista en esos espacios que son los máximos del mundo, ¿no? Obviamente una revista que ya tiene una gran tradición, 1.900 artículos publicados, 54 países en la red de revisores, 1.020 investigadores que son revisores, y por tanto, bueno, pues tiene parámetros muy tecnológicos, mucha transparencia, porque realmente todo se publica, las tasas de aceptación, de rechazo, los tiempos de publicación, algo muy importante que yo valoro mucho en la revista. Cuando un autor manda un artículo en una revista y no sabe cuándo le van a escribir, eso es terrible. O sea, tú tienes que saber que en 30 días te van a informar y que en 60 a 90 días te van a decir si tu artículo vale o no vale. Porque cuando alguien confía en ti, tú tienes que devolverle con esa garantía de al menos el tiempo, porque un artículo se quema con los tiempos, ¿no? Bueno, realmente aquí tenéis las fortalezas de la revista, y yo quería especialmente centrarme en el tema de la Escuela de Autores. La Escuela de Autores es un portal, como os comentaba, creado dentro de la propia revista para la formación de los autores, ofrecer recursos para la publicación de manuscritos. ¿Y qué está basado? Pues está basado en aquellas cosas que vemos que los autores no hacen bien. Por ejemplo, fijaros, este último que hemos publicado ahora en febrero, la construcción del marco teórico. ¿Cómo se hace un estado del arte? ¿Cómo se hace un resumen? Esto es ese número, ese punto que Noel y yo nos hemos quedado con ganas de hacer, ¿no? El SEO de la ciencia, las palabras clave y el tesauro. O la importancia de difundir nuestra investigación. O qué es un artículo científico, cuál debe ser su estructura. O la importancia de la lectura, el leer, que yo decía antes. El JCR ya no es lo que era. Hace un nuevo JCR más universal y al tiempo más selectivo. Bueno, pues esto Noelia lo está comentando, como el JCR de ahora no es el JCR de hace 2 años, ¿no? O qué es publicar en una revista científica o publicar en libros, que también es muy importante, ¿no? El Publón, algo que os recomendamos a todos porque nos genera visibilidad e impacto en los principales portales. Bueno, estoy leyendo algunos de los posts, de los 160, 170 posts que hay, que son 10, 15 líneas, nunca más. Por ejemplo, Scopus, publicado el Scopus tal. Bueno, pues picamos y son 20, 25 líneas que nos explican un poco. Estos artículos todos tienen su DOI, y por tanto nosotros los tenemos registrados y tienen su patente. Son, fijaros, siempre muy cortitos, artículos que después se pueden mover por las redes, por Twitter, que se pueden imprimir. Siempre son cortos, no tienen referencias porque se pretende en pocas líneas decirle a los autores cómo mejorar su proceso de edición. Y bueno, pues igual que está el de Escuela de Autores, está la Escuela de Revisores, que este además es un portal que hemos hecho donde participan 16 revistas, todas Scopus latinoamericanas y españolas, todas las que hay en el ámbito de la comunicación. Aquí optamos por las revistas de comunicación, creamos esta escuela, es un proyecto colaborativo de 16 revistas, aquí están los editores de las 16 revistas, y bueno, pues está de la Jaume I, de la Complutense, de la de Navarra, el Profesional de la Información, que es una revista JCR en comunicación como la nuestra, de la Jaume I aquí, de Málaga, etcétera, de Perú, de México, de Chile, y con la misma filosofía lo que se pretende, pues, fijaros, el revisor metodológico. Pues un tema que yo creo que a todos nos interesa, ¿no? Igual que el revisor metodológico, las propuestas COPE, que sabéis que es el código ético para la revisión científica. Y así sucesivamente los editores van publicando, bueno, pues aquellos que os interese este mundo. Al final el editor y el autor son dos caras de la misma moneda, o sea, la pieza es la misma, lo que cambia es la cara. Y bueno, pues igual que os he invitado antes a que seáis revisores, también en un momento determinado podéis aspirar a ser editores, ¿no?, de una revista, porque muchas revistas se ofrecen. Obviamente, en la medida que la revista tenga una mayor indexación, exigirá que sus editores tengan unos mayores parámetros y estándares de calidad, que pasan todos por el tema de
de la visibilidad científica de ese investigador, que sin duda alguna, aunque se quiera taponar, pero realmente eso está ahí, y son los parámetros. Cuando yo voy a algún sitio, ya nunca me piden el currículum. Es fácil encontrar el impacto que tiene un investigador, cuánto ha publicado, en dónde ha publicado, cómo publica, todo eso es fácil, ¿no? Fijaros que para los editores los códigos son parecidos, pero también mirad nuestra obsesión con el tema de la puntualidad y los plazos. Es decir, el editor, en su código ético que debe tener publicado en su revista, debe decir cuánto tiempo va a tardar como máximo en revisar el trabajo, para que el autor pueda reclamar. Igual que cuando tú compras un producto, te dice, mire, usted tiene 2 años de garantía y en estos 2 años usted lo tiene gratis todas las piezas o toda la mano de obra. Pues yo creo que esto, el código ético en una revista, nosotros tenemos aquí nuestro código ético, es un punto fundamental de la revista, el código ético, que es muy simple, basado en COPE, donde hay unos compromisos para los autores, unos compromisos para los revisores y unos compromisos para los editores. Obviamente, para los editores, el más importante son los tiempos. Los tiempos donde realmente se recoge hasta cuánto puedes tardar en publicar un trabajo. Nosotros son máximo 100 días, que ya es un poquito menos, 3 meses, que normalmente no debe ser superior al tiempo que tarda la revista en publicar. Si Redu es semestral, pues su proceso normalizado, podría agilizarlo y hacerlo en menor tiempo. Debe ser nunca superior a 6 meses en comunicar que una revista trimestral y por tanto en 3 meses tienen que estar resueltos los artículos, porque es un derecho de los autores que los editores no tenemos ningún derecho a cercenar. Y por tanto yo en esto, cada vez que estoy en una reunión de editores, y estoy en muchas, les insisto mucho que cumplir los tiempos es una obligación inquebrantable que debemos a los autores que confían en nosotros, que llaman en nuestra casa esperando una respuesta, sea positiva o negativa. No quiero decir las tasas de rechazo de comunicar, que son elevadísimas, pero la gente sigue confiando en nosotros porque saben que en un tiempo prudencial, aunque el artículo no se publique, van a recibir un conjunto de fichas de gente de todo el mundo que han evaluado su trabajo de forma altruista, de forma gratuita, y que se les devuelve para que ellos puedan mejorar su trabajo. Porque la ciencia no se construye en que hago un artículo e inmediatamente se publica. Eso no es ciencia. La ciencia es flujo. Y hay aciertos, es decir, preguntarle a alguien que esté en un laboratorio si cada vez que hace una combinación química le sale la fórmula perfecta. No. El tanteo y el error es parte consustancial del acierto. No hay acierto sin tanteo y sin error. También en el flujo de publicación. Y por tanto, bueno, yo creo que es importante. Hemos pasado ya 19:32. Creo que ya con esto deberemos terminar. Si el tema sigue siendo interesante, tanto Noelia como yo nos comprometemos a futuro en un segundo ciclo, un tercer ciclo, y si el presidente nos lo permite, pues hacer un nuevo debate. Había una pregunta breve, por favor, de Mar Viemón. Dice, precisamente acerca de las descargas de los artículos, ¿creen que podría llegar a considerarse como factor de impacto en el futuro? Es más, se considera ya. Es decir, nosotros informamos a nuestros autores constantemente cuántas citas tienen en WOS, en Scopus, en Google, que son los 3 grandes indexadores. De forma periódica les vamos informando. Y nosotros ya tenemos un espacio público en nuestra revista donde el autor tiene su artículo y puede conectarse automáticamente con WOS y con Scopus y ver qué impacto tiene su artículo y con Google. Porque nosotros extraemos de Google, difícil porque Google copia todo, pero no deja que nadie le copie, pero tenemos ya nuestros scripts desarrollados para cada artículo que he citado en Google, rescatarlo y recogerlo en la página del artículo. Al mismo tiempo, también hay otra cosa que no hemos hablado nada y que es muy interesante, que son las métricas alternativas, las altmetrics, y que cada vez cuentan más. La presencia del artículo en redes sociales, en repositorios, en contenedores, en gestores bibliográficos, eso también computa. Sobre todo hay 3 Dimension Altmetrics que son muy importantes y que también cuando uno va a presentar un artículo a ANECA, no solamente de decir este artículo está publicado en una Q1, nosotros hemos hecho un ranking de los artículos dentro de la Q1. Y tú puedes decir que tu artículo es Q1 dentro de la Q1, porque su impacto está por encima de la media. Entonces, cada vez más la bibliometría va buscando el artículo y no a la revista. Esto es una cuestión imparable. Cada vez más va a contar, si tú publicas un artículo en una Q1 y tu artículo tiene poca cita, lo que estás demostrando es que tu artículo no se merecía esa revista. Porque realmente es como si contratas a un jugador y te cuesta muchos millones y mete 3 goles al año. No esperas eso. Tú esperas que si contratas a Messi para que te meta muchos goles, porque si te mete poco, no te merece la pena la inversión. Entonces, en las revistas Q1 se espera que el impacto sea altísimo. Que el impacto sea altísimo. Bueno, incluso también, por ejemplo, Springer también. Sí, disculpa, quería comentar que no solo
revistas. Springer también está haciéndolo con los manuscritos que llegan y yo lo he visto como indicios de calidad que los autores aportan efectivamente, vinculado también a otros de las redes sociales académicas, como estaba comentando Ignacio, para verificar en cierto sentido el efecto que está teniendo ese trabajo. También es cierto que hay, como en todo, pues hay algunas trampas vinculadas a... Eso está riendo Ignacio, sabe por dónde voy. Pero bueno, eso será para otro día, Noelia. Ahora vamos a dejar para explicarlo a otro todo día. la vertiente optimista de que publiquen, que seleccionen bien, que publicar Que pues, lean, una aventura que apasionante. revisen. Que uno se gratifica mucho cuando te escribe un chino y te dice, oye, mira, he leído tu artículo, me ha encantado y estoy haciéndolo en mi universidad. A mí eso me encanta, me gratifica. Eso es lo mejor. Porque justifica, más allá de la NECA, de los papeles, justifica que lo que tú has hecho tiene una traslación hacia la sociedad, hacia un contexto lejano. Igual que digo eso, lo digo en la montaña andina, en profesores que están aplicando cosas que tú has hecho, ¿no? Entonces yo creo que con ese espíritu positivo y funcional y no formal nos tenemos que quedar. Bueno, hemos sido 236 personas que han seguido en directo por Zoom y también por el canal de YouTube. Muchas gracias, Noelia e Ignacio. Y recuerdo a todos los oyentes, visionarios, que la próxima sesión es el próximo miércoles. Venga, muchas buenas noches y hasta la semana que viene. Chao, chao. Gracias. Adiós. Hasta luego.